Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 5. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, y vamos a leer también en forma alternada desde los versículos 1 al 20. Efesios, capítulo 5, y vamos a leer en forma alternada lo que será la meditación para esta noche desde los versículos 1 al 20. Quizás va a ser un sermón distinto al resto porque este es más bien un sermón temático más que de una línea propiamente tal. Es un tema que quiero abordar que tiene relación a cómo saber la voluntad de Dios para nuestra vida, para mi vida. ¿Cómo saber? No sé si usted se ha preguntado, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que espera Dios que yo haga? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, esto es lo que vamos a tratar de responder el día de hoy en esta parte de la predicación de la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, versículos 1 al 20 dice: por tanto, imiten a Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios con olor fragante. Entre ustedes ni siquiera deben hablar de inmoralidad sexual, ni avaricia, ni ninguna otra clase de depravación, pues ustedes son santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien las acciones de gracias. Ustedes bien saben que ninguno sea libertino, inmundo o avaro, es decir, ningún idólatra tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no se junten con esa clase de gente. Porque en otro tiempo erais en tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu se manifiesta en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas, al contrario, denuncien. Porque de vosotros es abundar lo que ellos hacen de ser. Pero cuando todas las cosas son expuestas a la luz, quedan de manifiesto, porque la luz lo manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No sean pues insensatos. Procuren entender cuál es la buena voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, de lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Dando siempre gracias por todo al Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendita es la palabra de nuestro Dios. Vamos a tener un momento de oración. Bondadoso Padre Celestial, Señor, en esta hora que nos reúnes aquí para adorar y bendecir tu santo nombre, queremos pedirte, Señor, que tu palabra se haga viva y eficaz en nuestras vidas. Queremos pedirte, Señor, que esta palabra que vamos a compartir sea tuya, Señor amado. Sea tu verdad la que impacte la vida de mis hermanos y la mía. Que tú, Señor, vengas a traer consuelo, vengas a traer paz, vengas a exhortar nuestro espíritu y vengas a corregir nuestra vida, Señor. Padre, sabemos que tú estás aquí. Sabemos que tú eres quien ha encaminado nuestros pasos a este lugar, y es por eso que también sabemos que va a ser tu Santo Espíritu el que va a hablar a nuestros corazones. Ayúdanos en nuestra debilidad y prepara nuestro corazón y nuestra mente para que sea una tierra fértil donde tu palabra halle cabida y dé fruto abundante.
En el nombre de Jesús. Amén. Conocer y hacer la voluntad de Dios. ¿Qué elemento más importante y más decidor para la vida del creyente? ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Nuestra vida está llena de decisiones. Todos los días tenemos que estar tomando decisiones. Decisiones de mayor o menor calibre, pero tenemos que decidir todos los días. Muchos de nosotros y muchos de los creyentes hoy día pasan preguntándose cómo tomo una decisión importante. ¿Qué estudiar? ¿Con qué casarme? ¿Dónde trabajar? Si debo ir a otro lugar, a vivir, por ejemplo, trasladarse a otro lugar. Pero, ¿cómo puedo saber qué es lo que Dios quiere que yo haga en mi vida? Esta es una pregunta que a más de algunos se la ha hecho alguna vez. Más de algunos está en constante pensamiento. ¿Cómo sé si esto es lo que Dios quiere? Hay muchas personas que creen que Dios es renuente a dar a conocer su voluntad y pasan su vida en una especie de lotería espiritual. Andan tratando de asustarme. ¿Ah? Así que si es por aquí que Dios me quiere llevar. ¿Ya? Otras personas creen que es algo de una experiencia mística o trascendental conocer la voluntad de Dios. Y entonces empiezan a unir cabos. ¿Ah? Como les comentaba en la mañana, hay gente que está lloviendo y va ahí con su paraguas y despistado se cae y cae encima de un mapa de la India y cree que va a tener que ir a hacer una misión, irse de misionero en la India. Hay otro que miró el cielo y vio que en las nubes se formaba una S y una P y dijo, Dios quiere que sea pastor. Andamos buscando y dando cabo como si esto fuera un rompecabezas que yo tengo que tratar de armar porque Dios no me quiere contar lo que Él quiere para mi vida. Otros creen que para conocer la voluntad de Dios hay que esperar una voz interna o exterior que le ordene o simplemente le diga lo que tiene que hacer. Y esto es común. En algunas iglesias yo conozco hermanos que le han dicho que se tienen que casar como con 3 mujeres distintas. En el culto un hermano, tengo un amigo que cantaba muy hermoso, que era de Talca. Él me contaba lo siguiente y me decía, oye, yo ya estoy viejito ya porque yo me casé, ya el tren ya no se me iba, ya tuve que seguirlo en un auto para tratar de pillarlo más o menos, ¿no? Se casó bastante viejito y me decía, oye, mientras estuve ahí, todas las hermanas de mi iglesia, lo único que querían era verme casado. Y toda la semana, en plena oración y todo el cuento, una hermana dice, ¿sabe? Dios me ha revelado, hermano querido, que se tiene que casar con Juanita. Ya, ok, hermana, gracias. La semana siguiente aparecía otra hermana que le decía, ¿sabe qué? En la oración Dios me dijo que se tiene que casar con la María. Entonces él decía, oye, pero si no será mejor que me lo revele a mí con quien tengo que casarme, ¿no? No. Entonces, a veces entendemos la voluntad de Dios como algo que alguien nos tiene que decir, como si Dios ojalá nos pudiera mandar un mail o un WhatsApp de lo que tengo que hacer. Pero no es así. El pastor John MacArthur, en una de sus entrevistas y conferencias, comentaba lo siguiente, que un día le llegó un mail a su cuenta de un grupo de hermanos que había dicho que había comprado muchas de sus Biblias, la Biblia MacArthur, una Biblia que viene de estudio de MacArthur, que había comprado y se las había enviado a los miembros de la Corte Suprema de Estados Unidos. Y él dijo, yo les contesté y lo agradecí mucho, pero ellos pusieron ahí que esto lo hacían porque habían recibido del Señor que esa era la voluntad que Dios quería para ellos. Y le dijo, la verdad les agradezco mucho, pero dudo que la voluntad de Dios sea que Él le regale en Biblia a los de la Corte Suprema. Pero le agradezco el gesto. Lo más probable es que esa gente haya creído que el pastor MacArthur era poco espiritual, porque no había entendido que era una voluntad de Dios
que Dios le había iluminado a ellos para entregar esas Biblias. Pero entonces, ¿cómo habla Dios? ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? ¿Cómo podré saber lo que Dios quiere para mi vida? ¿Estará oculto en algún lado? ¿Habrá que subir a un estado trascendental de meditación para encontrar esa voluntad de Dios para mi vida? Bueno, la palabra de Dios nos habla de algunas cosas muy interesantes. Y el primer paso para buscar la palabra de Dios, para buscar la voluntad de Dios, es orar, hermano. Fíjense en Mateo capítulo 6, de los versículos 9 en adelante, nuestro Señor Jesucristo le enseña a orar a sus discípulos. Y lo primero que le enseña a orar es que tienen que honrar el nombre de Dios. Y segundo, les dice, tienen que pedir que se haga su voluntad, ¿o no? Amén. Entonces, hermano amado, así como que queremos que el nombre de Dios sea exaltado, así como oramos para que el reino de Dios se propague por toda la humanidad, se propague y se predique la palabra de Dios por todo el mundo, debemos orar para que sea hecha la voluntad de Dios en nuestra vida. Amén. Debe ser una constante oración. Nosotros tenemos que orar, de aquí parte todo. Conocer la voluntad de Dios para mi vida nace de una vida de oración. Amén. Hombres y mujeres que oran al Señor son hombres y mujeres que conocen lo que Dios quiere para su vida. No se trata que Dios cumpla su voluntad solo en la creación, en el mundo, en los distintos lugares, que no solo se cumpla la voluntad de Dios en la iglesia. Tengo que orar para que se cumpla la voluntad de Dios en mi vida. Amén. En la vida de mis hijos. Esto es algo personal. Mi pregunta es, hermano, ¿oro por cumplir la voluntad de Dios? ¿Oro porque mi vida se llene del conocimiento y la voluntad de Dios y sea hecha esa voluntad en mi vida? ¿Es esa la oración constante en mi corazón? ¿Saben que a veces nos preocupa conocer la voluntad de Dios, pero no oramos porque esa voluntad sea palpable en nuestra vida? Jesucristo nos dio un ejemplo. Él, cuando le toca enfrentar la más dolorosa etapa de su ministerio, la muerte, ora porque se haga la voluntad del Padre y no la de Él. El siervo en excelencia, Jesucristo, obediente hasta la muerte, ora porque se haga la voluntad del Padre en su vida, aunque eso implique su muerte, aunque eso implique sufrimiento, aunque eso implique dolor y soledad. Ora para que se cumpla la voluntad de Dios en su vida. Por lo tanto, el primer paso para conocer la voluntad de Dios en mi vida es orar para conocerla. Si usted está ocupado en realizar sus planes y anhelos, tendrá muy pocas posibilidades de cumplir la voluntad de Dios y de conocerla. Porque estas chocan. Mis planes y mis anhelos son siempre en contra de los de Dios, en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque mi mente y mi corazón está corrompido por el pecado. Por lo tanto, si yo pongo mis intereses en primer lugar, si yo pongo mis anhelos en primer lugar, difícilmente voy a poder apuntar hacia la voluntad de Dios en mi vida. Jesucristo oró en el Getsemaní, y no solo en el Getsemaní. Él dijo a sus discípulos que había venido a hacer la voluntad de Él que lo había enviado. Un hombre de oración sabe lo que Dios quiere en su vida. Una mujer de oración sabe lo que Dios exige para su vida. Efesios 6, capítulo 6, versículo 6 dice: de corazón, haciendo la voluntad de Dios. El comienzo no es externo. Para conocer la voluntad de Dios no tengo que ir a buscarla externamente. Tengo que preparar mi vida de corazón para hacer la voluntad de Dios. Entonces, si usted quiere conocer la voluntad de Dios para su vida, debe anhelarla por sobre todas las cosas, sea cual sea
en cuanto esto involucra. Estamos meditando en esto. Si yo quiero saber la voluntad y quiero conocer la voluntad de Dios para mi vida, debo pedirla, debo buscarla, debo conocerla, aunque esto implique dolor en mi corazón. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es perfecta. Amén. El apóstol Pablo es el que dirige el escrito en Romanos 1:10, en Romanos 15, en Colosenses 4:12. Dice, según la voluntad de Dios. Siempre el apóstol Pablo señala, según la voluntad de Dios. También lo dice Pedro, en 1 de Pedro 4. Debemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Acá Pedro, en el capítulo 4, está hablando de la lucha que hay entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Entre la lucha que hay en el creyente en hacer nuestra voluntad o obedecer a Dios. Y como andamos buscando por otro lado la voluntad de Dios y no donde debemos encontrarla, nosotros al final hacemos lo que queremos y lo disfrazamos como algo creyente. El anhelo, ¿es este el anhelo más ferviente de su vida? ¿Vivir conforme a la voluntad de Dios? Fíjense, vamos a entender y definir en este momento qué es la voluntad de Dios. En la palabra de Dios, la voluntad de Dios se expresa en tres ámbitos fundamentales. El primer ámbito es un ámbito que se llama el ámbito de propósito, o que los teólogos señalan el ámbito de los decretos de Dios. Esto es lo relacionado a su creación, que está ligado a su plan eterno. Jeremías 51:29 dice que se cumplen todos los designios de Dios. Durante la historia de la humanidad, el pasado, el presente y el futuro, hermano amado, para la raza humana, para la creación, se cumplirá conforme a la voluntad de Dios. Todo, cada día, cada acontecimiento ocurre conforme a la voluntad de Dios. Nada va a pasar. Entonces, ¿por qué lo permite? ¿Por qué a veces aparecen estos elementos que no están a favor de nosotros como lo pensamos? Pero fíjense lo que dice Romanos 8:28. ¿Qué dice? Que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Esto que a un inicio puede parecer amargo para mi vida, termina siendo una bendición para mí. Amén. Existe un segundo ámbito de la voluntad de Dios que es un poco más complejo de entender. Voy a tratar de explicarlo de la mejor forma, que es la voluntad de deseo. Hay muchas cosas que Dios desea, pero que no van a ocurrir. Y aquí es donde a mí se me quedó así como, se me cayó la cara, así la misma cara que se le está cayendo a usted diciendo, oh, qué herejía está diciendo el pastor. ¿Ya? Pero para que lo entienda, vamos a buscar Lucas, capítulo 13, cómo Dios va a desear algo y no se va a cumplir. Bueno, Lucas, capítulo 13, versículo 34. ¿Se acuerda de esta historia, no? Jesús está lamentándose con Jerusalén. Dios deseaba que Jerusalén se arrepintiese y volviese a Él. Sí lo deseaba, pero ocurrió, no ocurrió. ¿Cuántas veces dice? ¿Cuántas veces anhelé reunir como la gallina reúne a sus polluelos? ¿Y pasó eso? No pasó. ¿Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento? Sí. ¿Todos se van a arrepentir? No. O sea, hay una voluntad de deseo, pero que no necesariamente se va a cumplir. El tercer ámbito es la voluntad de Dios respecto a sus mandamientos. Dios entrega sus mandamientos para que los obedezcamos. Por lo tanto, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Soy salvo? ¿Soy su hijo? ¿Soy predestinado por Él? ¿Pero qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Podré saber qué es lo que Dios tiene predispuesto para mí? Si Dios tiene una voluntad precisa para su vida, hermanos amados,
usted cree que no es? Que no pasa. ¿Usted cree que Dios tiene una voluntad para su vida? Sí. ¿Que Dios quiere ejercer su voluntad en su vida? Sí. Si es así, ¿usted cree que no va a estar claro? ¿Usted cree que Dios lo va a tener oculto entonces? Y no va a saber que somos duros de cabeza y que nos cuesta entender y no lo va a tener claramente especificado en alguna parte. Bueno, así es. ¿Y dónde está? En las Sagradas Escrituras. Muchos de nosotros andamos buscando su voluntad no revelada, pero ni siquiera nos preocupamos de conocer la voluntad revelada que está en las Sagradas Escrituras. Muchos andan buscando una revelación solo para ellos y nunca han estudiado la revelación de las Sagradas Escrituras. Si Dios ha revelado su voluntad en las Escrituras, si Dios ha decretado lo que quiere para nosotros en la Escritura, entonces hace pensar o creer que usted tiene derecho a hacer algo en su vida que esté fuera de este libro. Si usted cree que Dios ha revelado su voluntad aquí, que lo que usted debe hacer está aquí, ¿usted cree que nosotros tenemos derecho a hacer algo que esté fuera de la Sagrada Escritura? No. De ninguna manera. Por lo tanto, en esta Sagrada, aquí en el libro de la Biblia, está lo que Dios quiere que yo haga. Amén. Pero usted dirá, ¿pero en qué capítulo aparezco yo, pastor? ¿En qué libro? ¿En qué capítulo? Siempre me acuerdo de esto, que yo tenía un amigo a cual echo mucho de menos porque no está aquí con nosotros, que él quería aparecer en la Biblia. Y como él quería aparecer en la Biblia, agarró su Biblia y a Tito lo rayó con la pasta y le puso un palito y decía Fito. Entonces él decía, ¿viste que aparezco en la Biblia? Bueno, no se llamaba Fito, pero le decían Fito. Entonces él decía, yo aparezco en la Biblia porque estaba ahí. Pero hay cosas que tenemos claro. Fíjense que lo claro que sale en la Sagrada Escritura conforme a la voluntad de Dios es que la voluntad de Dios es que usted sea salvo. Amén. Lo primero que a mí me parece claro en la Sagrada Escritura es que Dios quiere que yo sea salvo y va a hacer todo lo necesario para que yo sea salvo. ¿Lo entienden de esa manera o no? Amén. Dios ha establecido que usted y que yo seamos salvos y va a agotar todo lo que esté a su paso para que yo sea salvo. Y si me tiene que enfermar, me va a enfermar. Si me tiene que quitar el trabajo, me lo va a quitar. Si me tiene que quitar un familiar, me lo va a quitar. Porque Él quiere que yo sea salvo. Amén. Ah, qué bueno que escuchamos. Porque es así. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice que la voluntad de Dios es que los suyos lleguen a ser salvos. Y este contexto, y en el contexto que está hecho segunda de Pedro, tiene que ver con el juicio del Señor. En el versículo 7 Él está hablando del juicio a las naciones. Por lo tanto, Él quiere que todos sus salvos se arrepientan. Por eso es que retarda su venida. Por eso es que Cristo todavía no ha vuelto. No porque Él se haya olvidado de su promesa. No porque Él no vaya a cumplir lo que ha prometido. Es porque está esperando que hasta el último de los escogidos se salve. Muchas veces nosotros decimos, por Dios, ¿por qué no vienes? ¿Por qué no viene tu juicio ya a las naciones? Si escuchamos todos los días, a cada rato. Usted ve las noticias, lo único que escucha en las noticias son malas noticias. Cuando vemos la creación nos damos cuenta, estudiaba, leí hace poco rato, que hay como islas en los océanos de puro plástico. Es como si ya hubieran un continente de plástico. Hemos hecho barbaridades con la creación de Dios. Hacemos lo que queremos. ¿Y por qué Dios retarda su venida? Bueno, porque se tiene que cumplir lo que Él dijo, que hasta el último de sus escogidos va a tener que llegar al arrepentimiento. Por lo tanto, lo primero que yo sé, lo primero que yo entiendo es que Dios quiere que yo sea salvo. Uno de los segundos elementos está en lo que leímos. Efesios capítulo 5, de los versículos 17, versículo 17. ¿Qué dice?
No sean pues insensatos, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. ¿Sí? Vamos a ver, ¿cuál es la voluntad del Señor? No se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno. Más bien, llénense del Espíritu. El segundo elemento de la voluntad de Dios está y es que usted sea lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué dice no se emborrachen con vino? ¿Por qué? ¿Se dan cuenta? El ejemplo parece muy raro de que el apóstol pues no se emborrachen con vino, en lo cual hay disolución, dice la Reina Valera del 60, la Reina Valera contemporánea dice hay desenfreno. ¿Por qué dijo eso? Tenemos que entender el contexto. Pablo le estaba hablando a griegos que tenían una forma de religión que era una religión al dios Baco, el dios del vino, y que en cuyo elemento la forma de llegar a escuchar a estos dioses era elevarse para poder estar en comunión con estos dioses. Pero la forma que encontraban para elevarse era muy interesante. Era con borrachera, con orgías, con gula, con desenfreno. Por eso existe la palabra bacanal o los bacanales, que significaba esta fiesta donde había prostitución, donde había orgías, donde había desenfreno, donde los sujetos vomitaban para seguir tomando y así llegaban a la altura de Dios y podían comunicarse con Dios. Pablo le dice, esa no es la forma de comunicarse con Dios, porque esa forma lleva al desenfreno, lleva a la disolución, a que ustedes se desintegren. La forma de comunicar y conocer la voluntad de Dios es a través de ser llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Lleno significa dominado. Cuando yo estoy lleno de ira, ¿quién me conduce a mí? La ira. Cuando yo estoy lleno de miedo, quedo paralizado por el miedo. Cuando yo estoy lleno de alegría, mi vida se conduce de otra manera. Por lo tanto, lleno del Espíritu Santo significa un hombre o una mujer dominada, conducida y controlada por el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere. ¿Cómo puede suceder esto? No es algo emocional, no es algo trascendental, es algo que es dominado por la palabra de Dios. Y lo más probable es que aquí yo me voy a echar a casi todo el mundo neopentecostal del siglo XX. El ser lleno del Espíritu Santo es ser conducido por la palabra de Dios, hermano amado. Fíjense, en el capítulo 5, versículo 17 en adelante dice, bueno, no os embriaguéis con vino, el cual lleva a la disolución, más veces llenos del Espíritu Santo. Hablen entre ustedes con salmos, himnos, cánticos espirituales, canten y alaben al Señor con el corazón y den siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cultiven entre ustedes la mutua sumisión en temor al Señor. Ustedes, las casadas, honren a sus propios esposos como honran al Señor, porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y empieza a hacer una serie de elementos que tiene que ver cómo esta llenura del Espíritu Santo, cómo un hombre controlado, una mujer controlada por el Espíritu Santo, es capaz de someterse unos con otros, es capaz de tener un matrimonio en santidad y en honra, es capaz de dirigir a sus hijos en santidad y en honra, es capaz de obedecer a sus empleadores siendo un buen empleado, es capaz de someterse a los demás de buena manera. Eso es lo que hace. Pero no es estar lleno del Espíritu Santo, estar así como en el mundo de Bill Sipá, o estar ya en otra o en un éxtasis mayor. ¿Y por qué podemos decir esto? Porque Colosenses, capítulo 3, lo que nos sirvió de lectura alternada, el apóstol Pablo hace lo mismo. Hace el mismo símil. Cuando habla de que los matrimonios estén ordenados, que
los empleados le obedezcan a sus empleadores, etc., hace lo mismo. Pero fíjense que en el versículo 16, él habla en el 17 y el 18 hablaba de la llenura del Espíritu Santo. Pero fíjense lo que dice el versículo 16 de Colosenses 3. La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. O sea, para lograr lo mismo, después vuelve a hablar de las esposas, de los maridos, de los hijos, de los que trabajan, de los trabajadores, de los empleadores, vuelve a ser el mismo. Pero aquí ya no ocupa la llenura del Espíritu Santo, dice, la palabra de Dios esté abundantemente en ustedes. Por lo tanto, Pablo entiende que una vida llena del Espíritu es igual a decir un hombre y una mujer que se conduce a través de la palabra de Dios. Eso es, por hermano amado. Usted, para que pueda conocer la voluntad de Dios, tiene que conocer la palabra de Dios. Amén. En tercer lugar, la voluntad de... Bueno, en primer lugar, Dios quiere que seamos salvos, ¿cierto? En segundo lugar, Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo, conducidos por el Espíritu Santo. En tercer lugar, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, dice, la voluntad de Dios es que ustedes sean santificados. Hermano amado, el creyente es distinto. Tenemos que ser distintos. Tenemos que conducirnos de manera distinta. Tenemos que tener santidad, tenemos que tener pureza. Y el apóstol, ¿cómo dice y cómo especifica la santidad y la pureza? Primero dice, la voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual. Esto es cuando los hermanos y los jóvenes, los novios, vienen a conversar con el pastor. Pastor, nos queremos casar. ¿Cómo puedo saber si este o esta es la mujer para toda la vida, pastor? Y el pastor empezaba y le dice, oye, ¿y ustedes están teniendo relaciones sexuales, no? ¿Y por qué? Porque soy como chento, hermano, por eso. ¿Por qué? Porque si ustedes están teniendo relaciones sexuales, no están obedeciendo la voluntad de Dios, que está escrita, y están pidiéndole a Dios que les revele algo que ustedes no están en la palabra de Dios. Por lo tanto, si no somos capaces de cumplir la voluntad revelada de Dios, ¿cómo cree usted que Dios le va a mostrar algo no revelado? No va a ser nunca. Entonces, sí yo sé, y sí te puedo decir cuál es la mujer que Dios quiere para ti. Una mujer santa, una mujer salva, una mujer que ha entregado su vida a Jesucristo. Esa es la mujer o ese es el hombre que Dios quiere para usted. Ahora, si usted quiere casarse con un no converso, es problema suyo. Y no le diga que Dios no le dijo. Primero dice, apártese de toda inmoralidad sexual. Cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, no en pasiones desordenadas como la gente que no conoce a Dios. Ninguno debe agraviar ni engañar en nada a su hermano, porque el Señor toma en cuenta todo esto, como ya lo hemos dicho y declarado. Hermano amado, la voluntad de Dios es que usted sea santo, que sea distinto, como dice Sproul, lo otro, lo diferente. Eso es ser santo, que se conduce distinto. Nosotros no podemos tomar decisiones como la toma el mundo. Nosotros no podemos hacer lo que hace el mundo. Nosotros no podemos educar a nuestros hijos como los educa el mundo. Yo no puedo tener un matrimonio como lo tiene otro que no es creyente. Tengo que ser distinto. ¿Seguimos, no? ¿Aquí estamos bien? ¿Sí? ¿No? ¿Podemos seguir? Ya, gracias. Cuarto elemento. Primer elemento entonces era la voluntad de Dios, que seamos salvos. Segundo elemento es que seamos llenos del Espíritu Santo. Tercer elemento es que seamos santos. Cuarto elemento es que seamos sumisos. Primera de Pedro 2 habla de eso, que nosotros debemos estar sometidos los unos a los otros.
sometidos al gobierno, siempre y cuando éste impulse cosas que son éticamente aprobables por la palabra de Dios, por supuesto. No podemos ser sumisos a un gobierno que diga cosas que van en contra de la palabra de Dios. Eso es un error teológico garrafal. Sí. Si no, la iglesia presbiteriana no hubiese existido. Knox tendría que haberse quedado callado y hacerle caso a la reina que no quería saber nada con la palabra de Dios, ¿cierto? Así es. Pero sí debemos ser sumisos a un gobierno, porque el gobierno está ¿para qué? Lo estableció Dios, ¿o no? ¿Y para qué está? Para tener cuidado de los más débiles, ir en contra de lo que hacen mal y apoyar a los que hacen el bien. Eso es lo que tiene que hacer. Por supuesto, gobiernos que hemos tenido han ido en contra de todos esos principios. Debemos tener claridad que la santidad implica obediencia. Yo tengo que ser obediente. Si yo soy un empleado, tengo que ser obediente, y no solamente porque me están mirando. Tengo que ser obediente porque soy un hijo del Señor. Y en todo debo glorificar a Dios. Amén. Hermano amado, en todo. Yo soy el mejor trabajador, no para mi honra y para mi gloria. No, soy el mejor trabajador para la honra y gloria de Dios porque soy un hijo de Él. Amén. En quinto lugar, debemos estar dispuestos a sufrir. La voluntad de Dios también tiene que ver con el sufrimiento. Primera de Pedro 3:17 dice: si usted va a cumplir la voluntad de Dios, de ser salvo, lleno del Espíritu Santo, de estar en santificación, de estar sometido, no crea que esto no va a traer conflicto. No crea que esto no va a traer problemas en su vida. Porque si usted hace la voluntad de Dios, estamos en una sociedad que no busca la voluntad de Dios, que no busca agradar a Dios. Lo que busca es hacer sus propios deseos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17, dice lo siguiente: es mejor que ustedes sufran por hacer el bien, si Dios así lo quiere, que por hacer el mal. Hermano amado, si usted hace la voluntad de Dios, no crea que va a tener problemas. No va a tener problemas. Los va a tener. Van a haber conflictos. Van a haber persecución. Va a haber sufrimiento. Pero más vale eso que claudicar en contra del Señor. Amén. Más vale sufrir aquí un día, un mes, un año, perder un trabajo, antes que ser y apostatar en contra del Señor. Hacer lo correcto, vivir en integridad, no hacer concesiones. Y si se debe aceptar el sufrimiento, bendito sea el Señor. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Primero, que sea salvo. Segundo, que sea lleno del Espíritu Santo. Tercero, que sea santificado, que sea sumiso y que no le tema el sufrimiento. Pero hay un último elemento. Primera de Tesalonicenses 5:18. Debemos dar gracias en todo. ¿Te acuerdas, no? Sí. Estar siempre gozoso para dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Tenemos que dar gracias por todo, por aquello bueno que nos pasa, por aquello malo que nos pasa, por todo lo que nos pasa, porque todo ha sido preparado por Dios. De esa manera podemos decir como el salmista en el Salmo 37, versículo 4: mi corazón se deleita en el Señor. Amén. Conozco la voluntad. Y esto es lo maravilloso, que si sé que soy salvo, si soy lleno del Espíritu Santo, si mi vida está siendo santificada, si soy sumiso y obediente y no temo el sufrimiento y doy gracias en todo, ¿qué cree usted que puedo hacer? Lo que quiera. Porque estoy en la voluntad de Dios. Voy a hacer lo que Dios quiera, porque su voluntad es la mía. Porque yo ya sé, tengo claro, soy un hombre que está completamente absorto en la voluntad de Dios y en su palabra. Por lo tanto, no me voy a equivocar. No porque yo sea correcto, sino porque estoy en el camino correcto. Amén. De esa manera vamos a agradar a Dios. De esa manera vamos a glorificar su nombre. De esa manera podemos estar seguros que nuestra vida está en las manos de quien mejor puede estar, que es Dios amado, que es nuestro Señor Jesucristo, y de ahí nadie nos puede arrebatar. Amén. Que el Señor les bendiga. ¿Oremos?